Bien, buenas tardes a todos, hermanos, los que estamos aquí presentes en Miranda y también pues, los que nos siguen y que están con nosotros en estos momentos a través de internet o que vayan a estar en adelante, y principalmente pues, a nuestros hermanos en Rubí, Barcelona. Y vamos pues, a comenzar cantando un salmo al Señor, el Salmo 36, un salmo que exalta tanto la bondad del Señor y su gracia como también su justicia, su gracia para la salvación, su justicia también para tratar y hacer juicio del pecado. Vamos pues a cantar este Salmo 36, dicho de impío en mi corazón. Así comienza el Salmo en hebreo. En hebreo pues es la misma palabra, como la misma expresión que como cuando dice palabra de Jehová que vino al profeta, tal, pues es lo mismo. Entonces es una expresión un poco complicada, pero ya es así de origen en el Salmo. Y bien, pues nos está hablando por lo tanto de que él en su corazón pues tenía conocimiento de esta ausencia de temor de Dios en el corazón de los impíos. Vamos a cantar pues este Salmo 36 para alabar al Señor. Dicho de impío en mi corazón, no hay en él ningún temor de Dios ante sus ojos. Se lisonjea con maldad, piensa que su iniquidad no será descubierta. Habla de mal y falsedad, cuerdo no es y con maldad el bien ahora no hace, en su cama medita el mal. El mal no aborrece. Oh Señor, tu fidelidad llega hasta el cielo y tu verdad alcanza hasta las nubes. Montes de Dios es tu equidad, tus juicios gran profundidad, al hombre y bestia salvas. Tu bondad cuán preciosa es, se cubre el hombre a cada vez bajo tus grandes alas. De tu abundancia comerá y con gran gozo beberán de tus muchas delicias. La fuente de vida en ti está y en tu luz de santidad veremos la luz clara. Extiende tu benignidad a los que te aman, tu equidad a los de alma recta. No me venga pie de altivez, mano de impíos a su vez, con odio no me mueva, y allí todos caerán los que hacen iniquidad, no podrán levantarse. Bien, pues vamos a orar al Señor.
Oh Dios, Padre nuestro, le seguimos dando las gracias al Señor por tus santos días de reposo, a los cuales, Señor, podemos tener mucho más tiempo para estar en comunión contigo, tanto personalmente como también en las reuniones de tu pueblo. Gracias, Señor, queremos darte porque nos has dado a conocer tu palabra. Señor, estábamos en la corriente de este mundo, pero a ti te ha placido, Señor, darnos a conocer lo que has ocultado, Señor, a reyes, a príncipes, a los nobles del mundo, Señor, pero a nosotros, el Señor, te ha placido darnos, Señor, porque así fue de tu agrado delante de ti. Padre, pues queremos alabar y decirle la grandeza de tu misericordia para con nosotros. Nueva es cada mañana, grande es tu fidelidad. Queremos, Señor, darte las gracias porque tú, Señor, pues no tratas con nosotros conforme a la multitud de nuestras faltas y pecados, sino, Señor, las has cubierto con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, esta sangre de valor infinito, que, Señor, podría pues, salvar pues, a todo el universo. Pero, Señor, lo hace a tus elegidos, porque así también fue de tu agrado, Señor, que es eficaz, Señor, en ellos. Gracias, Señor, pues, porque con una sola ofrenda, única, irrepetible, Señor, has hecho perfectos para siempre a los santificados. Queremos darte las gracias, Padre, por ello, por tu perdón, Señor, tu misericordia, porque, Señor, tú que has comenzado en nosotros la buena obra, tú nos prometes que la vas a continuar hasta el día del fin. Señor, nosotros estamos presos de multitud de errores, de pecados, de faltas. Estamos rodeados, Señor, en un mundo caído bajo el pecado, Señor. Tu ira se manifiesta desde el cielo, Señor, contra toda iniquidad, contra toda rebelión de los hombres, Señor, incluso en el tiempo presente. Pero, Señor, tú eres fiel y nos guardas, nos proteges, Señor. Nos das, Señor, tu palabra y nos das también el Espíritu Santo. Señor, y nos pones delante de nosotros el camino, un camino de santidad, el cual, Señor, pues el que lo anduviere en él, Señor, por cojo, por torpe que sea, Señor, no se saldrá de él. Oh, Señor, cuán grandes son tus promesas, cuán grandes, Señor, son las promesas del pacto de tu gracia, que son para nosotros, pero que también, Señor, tú has hecho que nuestros hijos sean coherederos de la misma. Señor, porque le has, Señor, impartido también estas promesas de manera visible en el bautismo, Señor. Yo, Padre, pues tenemos la predicación de tu palabra, Señor, que nos invita continuamente a que descansemos en tu Hijo Jesucristo, en su obra acabada y completa. Y que, Señor, pues en esta fe somos salvos. En esta fe, Señor, tenemos pues, las promesas. Señor, pues queremos darte la gloria y la honra en esta tarde, oh Padre. Y que también queremos, pues, pedirte que tú sigas, Señor, pues alumbrando nuestro entendimiento. Las cosas de tu palabra, Señor, pues han estado ocultas a reyes y príncipes y nos ha sido revelada a nosotros, pero es por el Espíritu Santo. Y, Señor, aún necesitamos siempre, Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él, Señor, nada podemos hacer. Danos, Señor, pues cuando vayamos a considerar, Señor, las palabras, tus palabras, Señor, tus oráculos, tus enseñanzas, oh Señor, ayúdanos, danos pues tu ayuda. Padre nuestro, pues queremos seguir pidiendo, Padre, que tú pues hagas a que podamos ya, Señor, salir de esta situación, Señor, en la que nos hemos encontrado, Señor, ya no solamente aquí en España, aunque ya, Padre, tenemos sí la libertad para hacerlo, aunque con estas condiciones, y, Señor, pues de que el pueblo se pueda ya reunir, las iglesias, las congregaciones lo puedan hacer ya, Señor. Y, Señor, pues queremos también pedirte, Padre, pues por la seguridad y por que al reanudar las reuniones no haya, Señor, contagios que puedan ser utilizados, Señor, por los no creyentes y muchas veces las autoridades no creyentes e incrédulas en contra nuestra, Señor, porque basta, Señor, que ellos vean o digan sin ser que es así para que esto caiga sobre nosotros. Y lo único que queremos hacer como nosotros como pueblo es reunirnos para darte a ti la gloria públicamente.
lo que sin duda el mundo quiere suprimir de la faz de la tierra. El diablo, Señor, pues ha visto estos meses en los cuales la tierra ha sido privada de las reuniones de tu pueblo, Señor, y Señor, sin duda Él querría que esto continuara para siempre. No lo permitas, Señor. Da libertad a tu pueblo, haz que venga otra vez la normalidad y, Señor, pues que también aquellos del pueblo que se han quedado a lo mejor sin trabajo, que les proveas, Señor, también de trabajo, porque esto es lo bueno y agradable delante de ti. Y estés proveyendo, Señor, todo lo necesario a tus hijos, Señor. Guárdalos de mal, Señor, los que también están trabajando fuera, Señor, protégelos. Te rogamos al Señor de peligro de contagio. Y, Señor, pues que podamos, pues como pueblo, servirte. Y de qué mejor manera que guardando tu palabra, Señor, afanándonos, Señor, cada uno personalmente, como familias, Señor, para guardar tu palabra, Señor, para leerla también, Señor, para ser el pueblo, Señor, de tu palabra, de la Biblia. Padre nuestro, queremos pues, presentarte ahora este tiempo y una vez más pedirte tu bendición, Señor, sobre nosotros y sobre todos aquellos que vayan a escuchar tu palabra. Y aún, Señor, pues queremos pedirte que tú, Señor, traigas muchos al conocimiento de tu evangelio y de tu verdad, aún en este tiempo. Y, Señor, aquellos que incluso son rebeldes al Señor y aquellos que se endurecen también en contra de ti, Señor, e incluso hablan mal de ti, e incluso públicamente, oh Señor, ten misericordia, porque tu misericordia, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y nos has rescatado, Señor, al apóstol Pablo, que era blasfemo, Señor, y lo pusiste, Señor, como ejemplo a los que habían de creer después de que tu gracia es tan grande, Señor, que puede salvar al mayor de los pecadores. Padre, pues queremos darte las gracias, la gloria y la honra solo a ti. Perdónese, Señor, una vez más nuestras faltas y pecados, recíbenos en tu Hijo Jesucristo y recibe en el Señor pues, tanto nuestros servicios, nuestro culto, nuestra oración como en nuestras personas. Y todo te lo pedimos en Él, en su nombre bendito. Amén. Vamos a cantar otro salmo, Señor. El 25. Así me gusta. Estilo dialogal. Salmo 25. ¿Qué dice el Salmo 25? ¿Qué dice? A ver, la primera frase, ¿qué dice el Salmo 25? ¿Aquí? Sí, a ver. A ver. Dice. Dice. Muy bien. ¿Por qué? A ti mi alma he alzado. ¿Y el cameraman dónde se ve? Salmo 25. A ti mi alma he alzado, confié, Dios mío, en ti, no será ya avergonzado, mi alégrense de mí, mis contrarios no serán los que te esperan burlados, en vergüenza caerán los sin causa revelados. Entenderásme tu vía, por tus sendas guíame, sé en tu verdad mi guía, Jehová instrúyeme, porque eres tu Señor, el Dios de la salud mía, en ti, oh mi ayudador, he esperado todo el día. De tus bienes y tus gracias, oh
pecados. Señor, según tu bondad, jamás se ha de olvidado. Jehová es bueno y recto, al pecador mostrará el camino verdadero. Jehová también hará en justicia caminar al humilde noche y día. A los mansos harán dar su carrera y recta vía. Son de Dios todas las sendas, misericordia y verdad. A los que oyen sus palabras y su pacto de bondad. Por tu nombre, Jehová, me perdonarás mi falta, que es grande mi iniquidad. Ante tu justicia alta, ¿quién será entre los hombres el que a ti te temerá? Fuera de otros instructores, tu camino escogerá. En el bien reposará, él con paz tranquilamente, y la tierra heredará para siempre su simiente. De la comunión los dones dulcemente gozarán los que en cuyos corazones gran temor de ti tendrán. Jehová hará conocer los secretos de su pacto. Sabrán ellos proceder según su consejo santo. Al Señor pues con mis ojos todo el tiempo miraré. Tus cuidados no son pocos, olvidarlos no podré. Jehová es mi protector, me ha librado con su mano. Muchas veces bienhechor, la red del engaño. Mírame tú compasivo, fiel misericordia ten. Tú me ves muy afligido, solo pobre y en desdén. Líbrame de mi aflicción, ponme fin a mis dolores.
Ellos son mis enemigos, aumentados sin cesar. Me odian estos impíos, muy violento es su odiar. Guarda mi alma, líbrame, no sea avergonzado, porque en ti siempre confié y en ti me he refugiado. La integridad me guarde y la rectitud también, porque en ti, oh Dios grande, espero y esperaré. Redime, oh Dios, a Israel, a tu pueblo escogido. Aparta en gracia de sus angustias y gemidos. Ya, así que... comenzamos. Bien, pues ahora vamos a tener el estudio, a retomar entonces el estudio de las doctrinas tal como pues, no las encontramos, están recogidas en el Catecismo Mayor de Westminster. Y la última vez nos quedamos considerando la pregunta 8 acerca de la unicidad de Dios. Ha habido hermanos que pues, han comentado también pues, por medio de YouTube, ¿no? Si no sería mejor hablar de unidad. Sí, normalmente hablamos de unidad, pero era porque era la pregunta acerca del Dios único. Entonces, unicidad viene de único, entonces era para hablar de que eso es solamente un Dios, ¿no? Pero, bueno, pues vamos a ahora ver las preguntas 9, 10 y 11, que tienen que ver de las doctrinas de la Santa Trinidad, ¿no? De que en la unidad, ¿no? La unidad de Dios existen también en tres personas distintas, ¿no? Entonces, unidad vendría a ser ahora aquí el sinónimo del ser de Dios o de la esencia de Dios, ¿no? Vamos a considerarlo, son tres preguntas. Y es una doctrina importante, capital. Y bueno, pues vamos a intentar hacerlo siguiendo el catecismo. Vamos a intentar hacerlo pues, de manera que lo podamos comprender todo. Vamos a intentar hacer sencillo para que todos nosotros y hasta yo también, por supuesto, pues lo intentamos, ¿no? Y entonces vamos a primeramente leer las tres preguntas, ¿no? Hay respuestas, por supuesto. Uno de estos días lo imprimiremos en la versión que nosotros hemos, digamos, verificado, toda la traducción y las citas y todo lo demás. Pero mientras tanto nos imprime muy bien esta versión. Damos gracias a Dios por ello. Vamos a... entonces leer las preguntas 9, 10 y 11. Aquí. La pregunta 8 que decíamos, hay más de un Dios, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Esta era la 8 y ya la hemos visto. Entonces la pregunta, vamos a leer entonces 9, 10 y 11, ¿vale? Dice, ¿cuántas personas hay en la divinidad? En la divinidad hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios verdadero y eterno, idénticas en sustancia, iguales en poder y gloria, aunque distintas por sus propiedades esenciales. ¿Cuáles son las propiedades personales de las tres personas que hay en la divinidad? Esta es la pregunta 10. La respuesta:
es propio del Padre engendrar al Hijo, y es propio del Hijo ser engendrado por el Padre. Es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo desde toda eternidad. Y la última pregunta, 11. ¿Cómo se manifiesta que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre? Y la respuesta, las Escrituras manifiestan que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre, atribuyéndoles nombres, atributos, obras y adoración que solamente pertenecen a Dios. Bien, pues hasta aquí, y que el Señor nos ayude a considerar este tema que es tan importante, a la vez también pues, tan alto también para con nuestra, en comparación con nuestra capacidad, nuestra mente natural. Son, digamos, los misterios de Dios que el Señor ha parcialmente revelado en su palabra, y así es como hemos de considerar esta doctrina de la Trinidad, una doctrina bíblica. Una doctrina bíblica. De acuerdo que esta doctrina bíblica pues no la encontramos elaborada sistemáticamente en la Escritura, o sistemáticamente decimos pues tal como lo hemos leído, ¿no? En una pregunta y respuesta de catecismo o en la enseñanza de la confesión de fe, sino que está, digamos, en el marco de lo que fue la revelación. Pero la Iglesia tiene también el cometido, y cuando digo la Iglesia, estoy hablando de la Iglesia en general, la Iglesia, podemos decir, universal, ¿no? Que comprende pues, todas las iglesias locales, ¿no? Tiene entonces la responsabilidad también de enseñar pues, el contenido de la palabra. Y para esta, digamos, enseñanza sistemática, ¿no? Esta codificación, tal como lo hemos leído nosotros ahora, pues, bueno, tampoco lo tenía la Iglesia de los apóstoles. Ya digo que no lo he expresado de esta manera, pero tampoco en el siglo II. Tampoco los primerísimos padres de la Iglesia pues hablaban de Trinidad, o estaban hablando de esta manera de persona o de sustancia. Y incluso la palabra misma, Trinidad, ¿no? Y esto es lo que siempre se objeta. Bueno, unos lo señalan y otros lo objetan a la doctrina de la Trinidad, como que es un invento de la Iglesia que no está en la Escritura. Pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque evidentemente la Iglesia lo ha ido perfilando, aclarando esta enseñanza a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo ha hecho, ¿para qué? Pues para responder a las necesidades de cada momento, y en particular a los errores, y en particular a las herejías. Aquellos que pues, se presentaban en la Iglesia y, bueno, ya en las páginas del Nuevo Testamento, en las páginas del Nuevo Testamento, pues en las cartas, por ejemplo, del apóstol Juan, pues estaba de aquellos que venían negando que Jesucristo fuera hijo de Dios. Ya eso ya en el tiempo de los apóstoles. Evidentemente que ellos estarían predicando algún tipo, por así decirlo, de Cristo. Ellos no decían que eran ateos. Ellos no decían pues que Jesucristo pues no había existido. Ellos presentaban algún Cristo, ¿no? Y muchos lo seguían. Entonces, este error que, por cierto, el apóstol Juan dice que este es el espíritu de anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, pues ha estado presente y se ha ido manifestando de distintas maneras, ¿no?
el que ha negado, por lo tanto, al Hijo, que ha negado, por lo tanto, lo que enseña acerca del Hijo el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y no hay más de un solo Dios, el Dios vivo y verdadero, veíamos. De acuerdo que la palabra Trinidad no existe como tal en la Escritura, aunque sí que es cierto que en el capítulo 13 de 1 Corintios, nos encontramos con el último versículo, que ahora permanecen la fe, la esperanza, iba a decir la caridad, bueno, el amor, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, estos tres, y el mayor de ellos es el amor. No dice esta Trinidad, pero la palabra griega es esta triada, ¿no? Sería la traducción, ¿no? La triatauta, que sería esta triada, ¿no? Una palabra, por lo tanto, en singular para hablar de estas tres, se conoce como virtudes, ¿no? No sé ahora si será la mejor manera de llamarlo, virtudes teologales, ¿no? Bueno, si ahora podríamos mirar en otro momento. Da igual, en todo caso es que tenemos un precedente bastante cercano al uso de la palabra Trinidad, incluso en el Nuevo Testamento. Para algo, pues, muy parecido, que sí, por supuesto, la fe, la esperanza y el amor, pues son tres virtudes distintas, pero que también están las tres íntimamente ligadas de manera que siempre se encuentran juntas. No puede ser que uno que tenga la verdadera fe no tenga el amor y la esperanza y viceversa. Vamos a hacer todas las combinaciones, ¿no? Siempre se encuentran juntas. Siempre se encuentran juntas porque son los dones que el Señor da a los que salva, que permanecen. Hay otros que no permanecen, ¿no? Cuestiones de revelación, de palabra profética, etcétera, etcétera. Ya está cumplida el canon, ya tenemos la palabra que es la palabra profética más segura. Tenemos la palabra inspirada por Dios que nos es completa para nosotros. Bien, pues la cuestión entonces, no quisiera yo tampoco pues extenderme mucho en este sentido, es que realmente sí ha habido este desarrollo, ¿no?, de esta enseñanza, y esto no es en contra de la Escritura, no es en contra, esta doctrina no es una doctrina de los teólogos y no tiene que ver nada con la Biblia, es una doctrina de la Biblia. Podemos mirar solamente las citas de la pregunta 9. Vamos a mirar entonces 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 7. Qué gran pasaje acerca de la doctrina de la Santa Trinidad. Antes de que lo lea, el que dice, pues porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y me dirán, pero si esta es un texto que no está en los manuscritos más antiguos, ¿no?, que son dos, ¿no?, el sinaítico y el vaticano. Bueno, sí, vale, de acuerdo, los dos más antiguos existentes, pero antes había también traducciones de la Biblia, antes había también porciones griegas, antes había también, pues, y por cierto que son solamente, pues, esta familia, y después hay el 99% de los manuscritos a lo largo de la época, de las épocas así en el y el Señor nos ha dado esta palabra, y la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Desaparecerán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces no hemos de negar ni dudar por un solo momento que este sea un texto original e inspirado y preservado por la palabra del Señor. No ver aquí teorías de la conspiración. Si alguna conspiración ha habido, son de aquellos que la han querido quitar de la palabra, porque ya sabemos que había habido herejías antitrinitarias, ¿no?, antitrinitarias en la Iglesia desde los primeros siglos, ¿no? Y bueno, pues
Y aquí que esto se puede explicar de las dos maneras. Entonces, bien. La cuestión entonces es que tenemos esta declaración que, por cierto, vemos que estos tres son uno. El Padre, el Verbo, que es el Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo, pues son uno. Y también pues vemos que esto no es solamente algo aislado, sino que vemos también esto en Mateo capítulo 3, 16, 17, que es el pasaje del bautismo de Jesús. Este pasaje, cuando se abrieron los cielos, versículos 3, 16 y 17, después que fue bautizado Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos el Padre, el Verbo, su Hijo Jesucristo, aquí es el título Hijo, y el Espíritu que vino en forma corporal, como paloma. Y bien, pues entonces me dirán: pero aquí no se está diciendo que sean uno. No está diciendo que sean uno, sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, final de Mateo capítulo 18, 28, 19, ya lo estuvimos nosotros considerando, ¿verdad? En el texto del mandamiento de Jesús a evangelizar a las naciones, dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre de Dios. No se puede poner el nombre del Padre a la misma altura que lo que no es Dios. Y no está diciendo los nombres de, es el nombre de Dios. Esta sola palabra ya muestra claramente la doctrina de la Trinidad, de la misma manera que primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Los tres son uno. El nombre de Dios. O también vemos en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 14. 2 de Corintios capítulo 8. ¿Qué digo yo? Sí. 2 de Corintios o primera. Lo llamo aquí, me he equivocado yo. Es 1 de Corintios capítulo 8. Voy a mirar aquí. Pones ya las gafas. No, es 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14. 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14. Sí, vale. No es el capítulo 8, sino el capítulo 13. ¿Verdad? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y una vez más vemos eso, la bendición de Dios, ¿no? Y comienza por la del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo. Y después el amor de Dios. Y vemos, si Dios no fuera, en este caso, trinitario, pues entonces, ¿por qué el amor de Dios tiene que estar a la misma altura que los demás? Y además, ni siquiera es el primero, persiguiéndolo todo. Esta es la bendición de Dios, del nombre de Dios. Que hemos visto en Mateo capítulo 28, el nombre de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último vemos también, esto es más bien en cuanto a Jesús, dice en Juan capítulo 10 y versículo 30. Juan 10, 30. Cuando dice: yo y el Padre uno somos. Fijémonos, ¿no? Esto es literatura de Juan. Yo y el Padre uno somos. Como literatura de Juan es 1 Juan 5, 7. Estos tres son uno. Es lo mismo pensamiento.
Lo único que pasa es que ahí se añade también el Espíritu Santo, como hemos visto también en Mateo y también en 2 de Corintios. O también, bueno, pues ya vemos aquí es algo que está entonces manifiesto. Se ha manifestado, se ha revelado en el Nuevo Testamento. Pero podemos decir, es que entonces esto es algo nuevo del Nuevo Testamento. Esto es una novedad del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era completamente monoteísta, como dicen los judíos, y vienen los cristianos y cambian esto en una cosa tan importante. Hombre, pues es que esto está también revelado en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Esta misma semana, por ejemplo, estábamos considerando en la reunión de oración, en el libro de los jueces, ¿no? El llamamiento de Gedeón. Jueces capítulo 6. Y estuvimos considerando que se le apareció el ángel de Jehová. Y lo podemos leer en nuestra casa cuando lleguemos, ¿no? Cómo, pues, habla primeramente del ángel de Jehová y después responde Gedeón, esto por un par de ocasiones, y después dice, y responde Jehová. Entonces vemos que se utiliza de manera intercambiable Jehová y el ángel de Jehová. Y esto es algo que incluso los judíos están al corriente, ¿verdad? Que en la Escritura hay una diversidad para hablar de Dios. Y incluso pues vemos que en Génesis 1 pues era pues Dios en principio Dios hizo los cielos y la tierra y también pues estaba el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas y también vemos en Proverbios capítulo 8 la sabiduría de Dios que estaba ordenándolo todo juntamente con el Padre. Entonces la sabiduría de Dios, que este empleo de la palabra sabiduría está recogido en el Nuevo Testamento con el término verbo. Verbo para hablar de verbo o palabra, ¿no? Para hablar de Jesús. Entonces, está claro que es una doctrina bíblica. Y es la manera de enseñarlo. Enseñarlo de manera que se pueda entender y enseñarlo de manera que puedas expresarlo de manera correcta sin estar cayendo en otros errores o en contra de otros errores, ¿no? Aquellos que han negado pues, la Trinidad, aquellos que han negado que Jesús fuera Dios, ¿no? Los arianos, los unitarios o unicitarios de distinto índole y condición, que fueron muchos en el tiempo de los primeros siglos del cristianismo. Entonces vemos, es algo a tener en cuenta y podemos ver la importancia de la doctrina. La importancia de la doctrina no es algo secundario. Yo estoy convencido, por ejemplo, que la enseñanza en cuanto al milenio es una, ¿no? Y es una y ya está. Y no más. Hay 4 o 5 visiones o más, no lo sé, ¿no? Y de ellas solo una es la verdad, la verdadera, la palabra de Dios, ¿no? Pero a mí no me impide, digamos, estar en una iglesia con otros siervos que creen, por ejemplo, en el postmilenialismo. En el cristianismo ya sería otra cosa, ¿no? Porque eso ya comporta más cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, el postmilenialismo es una cuestión bastante común en las iglesias reformadas o presbiterianas, ¿no? Que hayan amileniales, ¿no? Que es la postura que yo estoy personalmente convencido que es la verdadera la palabra de Dios, y postmileniales. Y esto no afecta ni a la comunión, ni porque son cosas, digamos, podemos ver, aunque tienen su importancia, porque todo tiene su importancia, pero no es algo capital. Yo estoy convencido de que eso no puede ser así, por ejemplo, la cuestión del bautismo. Podemos reconocer a hermanos que tienen otra visión del bautismo, ¿verdad? Como hermanos. Pero estar en la misma iglesia, entendiéndose esto en el sentido de denominación, ¿no? Iglesia general, en un sentido general, eso es relativizar esto en un punto importante que son los sacramentos. Y eso trae consigo muchas cosas. Entonces, bueno, pero aquellos que niegan la Trinidad,
Estás negando un punto fundamental de la fe, por lo cual no puedes estar diciendo que aquel que niega la Trinidad, aquel que rechaza la Trinidad, aquel que le repele la Trinidad, aquel que habla en público todo lo que le tiene en gana en contra de la Trinidad, es también un hermano en la fe. Y que niega que Jesucristo sea Dios. O, como dicen los así llamados unicitarios que se hacen llamar, ¿no? Que son unitarios, porque es una manera distinta, digamos, del mismo rol del testigo de Jehová. Distinto. Evidentemente no es idéntico, pero es algo, digamos, en el sentido de que niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad. Ellos lo hacen pues diciendo que Jesús es el nombre del único Dios, ¿no? Bueno, los otros pues son arrianos, los otros son modalistas, ¿no? Pero vienen a ser parientes de lo mismo, ¿no? Negadores de la Trinidad. ¿Qué hablar de los testigos de Jehová? ¿Qué hablar de los mormones? ¿No? ¿Qué hablar de estas sectas nacidas para nuestra vergüenza del protestantismo radical, del protestantismo que diríamos del mundo evangélico, del protestantismo llamado de aquello que se llama evangelicalismo, ¿no? Evangelical, que bueno, que eso es un palabra, digamos, procedente del inglés. Aquí tendríamos que hablar de evangelicismo, ¿no? Pero bueno, del mundo evangélico, ¿no? Las iglesias del protestantismo histórico, pues por lo menos formalmente no han rechazado este punto, aunque para nuestra vergüenza también el protestantismo liberal ha, digamos, acabado pensando en lo mismo, de manera calladita, ¿no? De manera sin, digamos, enfrentarte a la doctrina histórica, ¿no? Sin tratar de reemplazarla, pero para como ellos la confesión de fe es papel mojado y no sirve de nada, pues entonces pueden estar perfectamente pastores que no creen en la Trinidad o en la divinidad de Jesús, ¿no? En una iglesia de tipo histórico. Pero realmente aquel que niega la doctrina de la Trinidad no es que solamente se corta del tronco, podemos decir, histórico del cristianismo, sino es que se corta de la enseñanza de la Biblia y de una manera o de otra se pone del lado de aquellos que han negado la enseñanza de la Escritura. Y no se puede ser así, pues, equidistante. No se puede, pues, decir, no, es que entre los heréticos y la iglesia que utiliza este lenguaje, pues vamos a intentar hallar un término medio, porque es que, a ver, o estás con los heréticos o estás con aquellos que han definido la verdad en contra de los heréticos. No se puede poner uno, ¿no? No, es que vamos a encontrar aquí un resquicio, vamos a hacer aquí, ¿no? Para intentar acomodar a unos y a otros. No puede ser. Porque es el nombre de Dios. Porque estamos hablando del Dios a quien adoramos. Estamos hablando, por lo tanto, de toda una serie de cosas. Si es de Dios, el Dios Trino, el que nos salva, es Él quien nos salva en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si el Hijo no es Dios, entonces Él es un ser humano más. Una persona más, un hombre más. Y para nosotros entonces Jesús viene a ser solamente un modelo de obras, o un modelo de persona, o un ideal de la humanidad, etcétera, ¿no? En fin, es capital, es un punto fundamental. Y aquel que lo niega, evidentemente, pues está negando un punto fundamental de la fe. Por lo tanto, a ver, en la Reforma, ¿no? Hasta el punto es esto así, ¿no? Que en la Reforma sabemos que no se ha cuestionado históricamente el bautismo de la Iglesia Católica Romana, y esto no por ecumenismo, y esto no porque estemos más contentos con ellos que con otros evangélicos. No es eso. Es que es un punto fundamental la enseñanza acerca de la Trinidad, y la Iglesia Católica Romana no lo ha atacado o no lo ha vaciado, ¿no? Distinto es, por ejemplo, pues si nos viene un testigo de Jehová, o nos viene un mormón, o nos viene pues, cualquier otro de estas sectas antitrinitarias. Ese bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
no están bautizados en esa enseñanza, no están bautizados en esa doctrina, no están bautizados, por lo tanto, en la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué bautismo es este? No lo podemos considerar que han sido bautizados, ¿no? Entonces, bueno, eso pues admitiendo, por supuesto, que la Iglesia Católica Romana la consideramos una iglesia idólatra, la consideramos una iglesia también hereje en las según qué doctrinas, y que no se ajusta a la regla de la palabra de Dios en muchas cosas, en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Una iglesia pues que se ha quedado bajo el dominio de un caballero, un señor, ¿no? Ahí en Roma, que se dice ser el obispo universal, ¿no? Y etcétera, 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 ¿no? Y que manda, ordena y manda, quita y pone aquí a pastores a donde le da la gana, ¿no? Y a él nadie le puede mover, ¿no? Es algo fantástico, ¿no? En fin, no vamos ahora pues a empezar con él, ¿no? Decimos que nadie nos va a decir que somos ecuménicos, ¿no? Pero esto sí que estamos también en la reforma histórica. Entonces, bueno, hemos visto que es una doctrina bíblica, hemos visto también la importancia, ¿no? Ahora podemos ver también algo que, a ver, es algo también a tener en cuenta. En la pregunta 10, ¿no? Si nos damos cuenta, la pregunta 10 está hablando de la distinción de las personas. La distinción de las personas. Vamos a volver a leerlo. Dice, ¿cuáles son las propiedades personales de las tres personas que hay en la divinidad? Dice, es propio del Padre engendrar al Hijo, es propio del Hijo ser engendrado por el Padre, y es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. Propiedades personales. Y dice, de las personas que hay, que subsisten, que están en la divinidad, en el ser único de Dios, ¿no? Entonces, vemos, hay una distinción de personas, ¿no? Y es bueno también la utilización de la palabra persona, porque no es solamente una subsistencia impersonal. Es bueno utilizar la palabra personas. A veces se ha puesto esto en duda, ¿no? ¿Es correcto hablar de personas, sí o no? Sí, porque no son algo impersonal en Dios. Dios todo es personal, ¿no? Bueno, todo es personal. Dios es persona. Y si hay tres subsistencias en Dios, son tres subsistencias personales, ¿no? Y es apropiado, por lo tanto, hablar de esta manera. Pero vemos aquí, entonces, para que esto no sea solamente palabras, para que esto se corresponda a una realidad, a que haya tres personas y no sea pues un mero hablar, pues tiene que haber una distinción. Una distinción. Y es lo que trata esta cuestión, ¿verdad? Que dice que el Padre es propio del Padre engendrar al Hijo. Él no es engendrado de nadie, ¿no? Es, por así decirlo, el origen, la fuente no de la divinidad, de la esencia, pero sí de las personas de la Trinidad, ¿no? Entonces es propio del Padre engendrar al Hijo. Es propio del Hijo ser engendrado por el Padre. Ahí está la relación recíproca, y es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Espíritu Santo. Del Padre, perdón, y del Hijo, y eso desde toda la eternidad. Y bueno, podemos mirar también ahora los textos de esta pregunta. Hebreos 1, 5, 6 y 8. Este corto capítulo lleno de grandes enseñanzas acerca del Hijo. Hebreos 1, 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? Vemos, el engendramiento de Jesús está enseñado en la Escritura. De Jesús, del Hijo, ¿no? Y otra vez dice, yo le seré padre y él me será hijo. Y también vemos en el versículo
6, al siguiente, y otra vez cuando introduce el primogénito al mundo, a la tierra, dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Aquí se le llama por primogénito. Y en el versículo 8, más al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. También en Juan capítulo 1, versículo 14 y 18, en referencia también del Hijo. Vemos, dice 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único engendrado, monogenes, el único engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una relación única porque Él es el único eternamente engendrado del Padre. Y Él es el único que está morando en el seno del Padre, o existiendo o subsistiendo en el seno del Padre, como dice el versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, para hablar entonces de esa unidad, de esa unión con el Padre, pero a la vez de distinción del Padre, Él lo ha dado a conocer. En Juan capítulo 15, versículo 26 podemos leer también. Juan 15, 26, acerca del Consolador. Mas cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Procede del Padre, pero vemos aquí también dice, yo os enviaré del Padre. Y por último, vemos en Gálatas capítulo 4 y versículo 6, Gálatas 4, 6, cuando dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Entonces esto es una cuestión importante, porque estas cualidades personales de cada persona de la Trinidad se han de mantener. Hay una tendencia en el mundo evangélico últimamente, es de cuestionar la doctrina de que el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Yo esto no lo entiendo, ¿no? Porque si hermanos evangélicos no tienen otra cosa mejor en que ocupar su precioso tiempo que en cuestionar este tipo de cosas. Realmente no lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo por qué se ponen a una doctrina que se ha elaborado a lo largo de los siglos, a través de la reflexión de muchos siervos de Dios, que está muy verificada y que es capital, como hemos visto. Pues como vienen ahora aquí diciendo que pues resulta que lo mismo, esto es del Hijo solamente en la tierra, pero no se corresponde a algo interior a la Trinidad. Yo no lo entiendo realmente. ¿Por qué? Porque esto se tiene que ver de esta manera. Bueno, ver de esta manera. ¿Qué significa que el Padre engendra eternamente al Hijo? Y que el Padre y el Hijo, digamos, o el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo de toda eternidad, ¿no? Las personas. Pues esto significa que, lo podemos ver así, ¿eh? Creo que es una manera correcta de expresarlo. El Hijo recibe la personalidad del Padre. Y el Espíritu Santo recibe la personalidad del Padre y del Hijo. Y por centrarnos en esto último, que es del Padre y del Hijo, es por eso que hemos leído en Gálatas el Espíritu de su Hijo. Y es por eso que en Romanos 8 se utiliza interdependientemente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Cristo, el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos. Entonces, la personalidad del Hijo, del Espíritu, procede del Padre y del Hijo. Porque si no, sería solamente, recibiríamos nosotros el Espíritu Santo, por así decirlo, sin Cristo, ¿no? O aparte de Cristo. Y es mediado por la fe en Él. Es una cosa tan, si lo paramos a pensar, evidentemente claro, ¿no?
Y también la cuestión de la eternamente engendrado del Padre, porque de esta manera Él es hijo, pero no solamente aquí en la tierra, sino que cuando dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, Él ya es el primogénito en el mundo, antes de entrar al mundo, Él ya es el hijo. Y aparte, pues que está enseñada que es engendrado. Quiero decir que si se niega el engendramiento eterno del Hijo, pues ¿cuál es entonces la diferencia entre el Padre y el Hijo? ¿No? O la diferencia entonces entre las personas de la Trinidad. Era por eso que decía que al final el riesgo de ver esto como palabras, sin ningún contenido, sin ninguna realidad. Y eso abriría la puerta al error modalista, que es el de los unicitarios, que es aquel que dice, bueno, el Padre es el Padre, pero se convierte en el Hijo, se convierte en el Espíritu Santo, para otra vez convertirse a, etcétera, etcétera, ¿no? Como algo, pues, un cambio en Dios. Es algo importante. Aquí los siervos de Dios se han estado siglos, ¿no?, reflexionando para dar esta forma y esta enseñanza, y hemos de ir con mucho cuidado. No venir aquí alegremente, yo lo voy a cambiar todo, ¿no? Porque es algo, pues ya digo, es algo capital, ¿no? Y bueno, en cuanto a la cuestión del filioque, ¿no?, con la iglesia, sí, los ortodoxos, no ortodoxos porque no lo son, porque son también idólatras, etcétera, etcétera, ¿no? Son también las iglesias orientales, ¿no? Pero así se llaman a sí mismos ortodoxos, como la iglesia romana se hace llamar a sí mismo católica, ¿no? Los dos están equivocados en esa utilización, ¿no?, de estos términos. Pero bueno, para entendernos, las iglesias orientales, ¿no?, de Grecia, Rusia, etcétera, pues ellos, sabemos esta cuestión, esta disputa con los occidentales en general y también con los protestantes y las confesiones de fe de la Reforma, es que nosotros confesamos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y eso solamente es del Padre. Y bueno, pues hay debate histórico, no vamos ahora tampoco a entrar mucho en ello, porque no podemos, ¿no? Pero nos vamos a lo esencial, a la palabra de Dios. Vemos que yo enviaré al Espíritu, ¿no?, dice Jesucristo, es algo que procede del Padre, ¿no?, por la mediación de Cristo. Entonces es realmente del Padre y del Hijo, y es el Espíritu de Cristo. Bien, pues en tercer lugar, pues hemos visto la distinción de las personas, y en tercer lugar es la unidad de la divinidad. Y esto es algo importante porque la doctrina de la Trinidad, ¿no?, muchos, los que no creen en la doctrina de la Trinidad, es que nos vienen a decir que nosotros somos triteístas, ¿no?, y que creemos en una Trinidad de tres personas distintas, porque claro, al hablar de tres personas, pues como que son tres personas distintas. Sí, personas distintas, pero en el interior del ser de Dios. En el interior del ser de Dios. Entonces, es el mismo y único Dios verdadero. No son tres dioses distintos, ¿no? Son tres distinciones personales, cada una de las cuales no contiene una parte de Dios, sino cada una de las cuales tiene la plenitud de Dios. Es plenitud de Dios. Entonces, bueno, pues esto es la pregunta, las citas bíblicas de esta tercera pregunta. La leemos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. 1 de Juan 5, 20. Cuando dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdaderamente, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vemos, es el verdadero Dios. Y si dice de una manera absoluta, es el verdadero Dios, es porque hay esta unidad de las tres personas, y cada persona es el Dios verdadero. O en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11, en cuanto al Espíritu Santo, 1 Corintios 2, 10 y 11, cuando dice, pues, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres conoce
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y esto muestra también, por lo tanto, la unidad del espíritu con Dios, ¿verdad? De la misma manera que el espíritu humano forma parte de su persona, de su ser, ¿no? Pues el espíritu de Dios es igualmente Dios, porque con ninguna mente humana puede comprender el ser de Dios, en un sentido, el sentido de la palabra comprender original, que es, digamos, abarcar, ¿no? Porque Dios es infinito. Ninguna mente humana puede, entonces, abarcar, pues, el ser infinito de Dios. Y si el Espíritu de Dios, aquí dice, es aquel que conoce hasta lo profundo de Dios, ¿no? Aquello que Él, pues, el versículo 16, Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces Él es igualmente, pues, Dios. Él es el mismo Dios. Si Él no fuera así, si Él fuera una criatura, no podría comprender las cosas del Espíritu de Dios, no podría escudriñarlo hasta lo profundo de Dios. Y bien, pues entonces vemos que realmente aquí tenemos una cosa, realmente, una enseñanza realmente extraordinaria y que nos ha de llenar de asombro. Que el Señor nos lo revele. Pero antes de pasar a esto, pues también una sola palabra en cuanto a la unidad de Dios. Dios es uno. Y vemos en la Biblia que cuando obra una persona, obra todo Dios y todo el ser de Dios y las tres personas. Porque las tres personas están unidas. Y eso lo digo por los grupos pentecostales, carismáticos, ¿no? Como que el Espíritu va de por libre, ¿no? No, el Espíritu está unido a Cristo, es el que da testimonio de Cristo, es el que hace recordar las palabras de Cristo, pero también es el Espíritu del Padre. Entonces, digamos, esto muestra que cuando ocurre esto, hay la doctrina de la Trinidad, digamos, se pierde, se diluye en la Iglesia y en la vida de los corazones de los creyentes, en definitiva. Y es por eso, pues, que hemos de estar, pues, también pensando en esto, hemos también de estar meditando en esto, hemos también de vivir nuestra fe en Dios, en el Dios Trinitario, recordando, pues, de todo esto que hemos visto, ¿no? La distinción de las personas, pero la unidad de ellas, y que todas las obras, tanto en la creación como en la salvación también, son las obras de la Trinidad, de cada una de las personas y de la única divinidad que es la de Dios. Y por supuesto esto es un gran misterio que no podemos entonces abarcar, ¿no? Que no podemos entonces, pues, comprender en el significado de llegar con nuestra mente y con nuestra lógica y con nuestro razonamiento a adquirir, ¿no? A recibir dentro de nuestro espíritu. Para hacer eso tendríamos que tener una mente infinita como Dios es. Pero nos basta. Nos basta para conocer cómo realmente Él es, aunque sea en parte, pero es verdadero. Y sobre todo, pues, para, aunque no lo comprendamos todo, pues, a adorar a Dios y adorar a la Trinidad, adorar al Dios Trino, ¿verdad? Y ese es también uno de los mayores cortafuegos contra el error, ¿no? Bien, pues, hermanos, que el Señor nos ayude a vivir de esta manera y bendiga, por lo tanto, también esta palabra en nuestros corazones. Amén. Podemos
concluir cantando uno de los salmos que hemos estado leyendo, el Salmo 110, en el cual vemos también esta unidad y esta distinción en la divinidad. A mi Señor Jehová ha declarado, ven a la diestra mía tú a sentar. A mi Señor Jehová ha declarado, ven a la diestra mía tú a sentar, hasta que debajo de tu estrado tus enemigos haga colocar. Traerá la vara de tu fortaleza, desde la montaña de Sión, entre tus enemigos con realeza, ejerce siempre la dominación. Se entregará en el día de poderío, tu pueblo en la hermosa santidad. Tienes de tu juventud el rocío, desde el seno la aurora está. Juro Jehová y no se habrá arrepentido, tú el gran sacerdote has de ser, por todos los siglos sin fin de siglos, según el orden de Melquisedec. Con poder habrá a tu diestra herido reyes en el día de su furor, y grandes juicios él habrá traído, los llenará de muertos el Señor. Herirá la cabeza a sí mismo en muchas tierras con gran majestad, y beberá del río en el camino, por lo que su cabeza alzará. Amén. Señor Dios, pues alabamos a tu santo y tu bendito nombre, el nombre del único Dios verdadero. Alabamos al Padre, el no engendrado y que engendra eternamente al Hijo. Adoramos al Hijo eternamente engendrado del Padre. Adoramos al Espíritu Santo que procede eternamente del Padre y del Hijo. Adoramos eternamente al bendito Dios único, al triuno Jehová, el Dios de la creación, el Dios eterno, el Dios de la creación, el Dios de la providencia, el Dios de los milagros, el Dios de la salvación. Alabamos al único Dios verdadero, a quien pertenecemos. Oh Señor, pon tu nombre en nosotros y bendícenos. Y seas tú nuestro Dios y nosotros andemos, oh Señor, delante de ti. Y Señor, tú morando en nosotros, por tu Espíritu, y de esta manera morando el Padre y el Hijo. Oh Señor, pues te damos las gracias por esta maravillosa enseñanza, Señor, que nos eleva nuestras mentes de lo terrenal para que tú nos des un gusto, Señor, por las cosas eternas de ti, Señor. Y oh Padre, pues que podamos amarlo con todo nuestro corazón y seas tú nuestro único Dios, Señor, y te amemos con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, Señor. Gracias, Señor, pues te pedimos que ahora nos despidas, con paz y bendición, nos guardes en los viajes, nos guardes también a todos nosotros durante esta semana y nos podamos volver a reunir la semana siguiente, Señor, para alabarte a ti y tu santo nombre. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Amén. Amén.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén.